Proyecto Bluebeam. El plan secreto de la NASA para simular la segunda venida y controlar la humanidad. ¿Y si te dijera que existe un plan secreto de la NASA para proyectar hologramas masivos en el cielo, simular la segunda venida de Cristo y establecer una nueva religión mundial para controlar a toda la humanidad? Esto no es ciencia ficción. Esto es el Proyecto Bluebeam. Bienvenidos de vuelta a Psique Oculta. Soy tu nombre. Y hoy vamos a adentrarnos en uno de los proyectos más perturbadores jamás concebidos. Si pensabas que MK Ultra o HAARP eran extremos, espera a conocer el proyecto Bluebeam. No olvides suscribirte y activar la campanita porque este contenido puede desaparecer en cualquier momento. El proyecto Bluebeam fue revelado por el periodista canadiense Serge Monast en la década de los 90. Según sus investigaciones, este sería un plan de 4 fases diseñado por la NASA y las élites mundiales para establecer un nuevo orden mundial a través de una falsa religión global. ¿Suena descabellado? Pues escucha esto. Monast murió misteriosamente de un ataque cardíaco en 1996, apenas un año después de publicar su investigación. Su compañero de investigación también murió en circunstancias extrañas. ¿Coincidencia? Tú decides. La teoría sugiere que utilizarían hologramas tridimensionales proyectados en la atmósfera, combinados con efectos sonoros transmitidos directamente al cerebro humano a través de ondas de baja frecuencia. El objetivo final: hacer que la humanidad crea en una nueva religión mundial y acepte un gobierno único. Según Monast, el proyecto Bluebeam se ejecutaría en 4 fases devastadoras. La primera fase involucraría crear terremotos artificiales en ubicaciones estratégicas donde supuestamente se descubrirían nuevos hallazgos arqueológicos. Estos descubrimientos falsificarían las enseñanzas de todas las religiones principales, preparando el terreno para la nueva religión. ¿Te acuerdas del proyecto HAARP que cubrimos antes? Pues aquí entraría en juego su tecnología para generar estos terremotos artificiales. La segunda fase es la más espectacular. Proyecciones holográficas masivas en el cielo que mostrarían imágenes de Jesús, Buda, Alá, Krishna y otros líderes religiosos hablando a sus seguidores en sus propios idiomas. Imagínate, millones de personas en todo el mundo viendo simultáneamente a su Mesías apareciendo en el cielo. La tecnología holográfica ya existe y está más avanzada de lo que crees. En 2017, científicos japoneses lograron crear hologramas que podías tocar y sentir. ¿Qué crees que pueden hacer hoy en día con presupuestos militares clasificados? Pero aquí viene lo realmente escalofriante. Estos hologramas no serían solo visuales. Utilizarían ondas ELF, frecuencias extremadamente bajas, para transmitir voces directamente al cerebro de las personas. Sí, escuchaste bien. Voces en tu cabeza que creerías que vienen del cielo. Esta tecnología, conocida como voz de Dios, supuestamente ya fue probada durante la Guerra del Golfo para hacer que soldados iraquíes creyeran que Alá les hablaba y se rindieran. La tercera fase utilizaría comunicación telepática bidireccional. Ondas de baja frecuencia tocarían los centros de energía de cada persona, haciendo que crean que su propio Dios les está hablando desde las profundidades de su alma. Combinarían fibras ópticas, cables coaxiales, televisión por cable, líneas telefónicas eléctricas y de radio para bombardear a la población con señales que afectan el cerebro humano. El objetivo sería sobrecargar y desestabilizar psicológicamente a la población, preparándola para el paso final. La cuarta y última fase sería la manifestación sobrenatural universal. Utilizarían todas las tecnologías anteriores para crear 3 orientaciones diferentes. Hacer que la humanidad crea que está ocurriendo una invasión extraterrestre en cada ciudad importante del planeta. Hacer que los cristianos crean que está ocurriendo el rapto. Y crear una mezcla de fuerzas electrónicas para hacer que las fuerzas sobrenaturales viajen a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales, líneas eléctricas y telefónicas, para penetrar en todos los equipos electrónicos y electrodomésticos. ¿Pero esto es realmente posible? Analicemos la evidencia.
La tecnología holográfica ha avanzado exponencialmente. En 2018, una empresa creó un holograma de 500 metros de altura visible desde kilómetros de distancia. La militar estadounidense admitió abiertamente que tiene armas de energía dirigida capaces de generar voces en la cabeza de las personas. El proyecto LRAD ya puede proyectar sonido direccional que solo escucha una persona específica. Además, documentos desclasificados de la CIA muestran que durante décadas experimentaron con control mental, manipulación de frecuencias cerebrales y proyección de voz. Si combinamos MK Ultra, SHARP, el proyecto Stargate que ya cubrimos, y tecnologías holográficas clasificadas, el proyecto Blue Beam no parece tan imposible. Los escépticos argumentan que sería imposible coordinar algo tan masivo sin filtraciones. Pero recordemos que el proyecto Manhattan involucró a más de 130,000 personas y se mantuvo en secreto durante años. MK Ultra experimentó con ciudadanos durante décadas sin que nadie lo supiera. ¿Por qué sería diferente Blue Beam? Hay señales inquietantes que podrían indicar preparativos para este plan. Los avistamientos de ovnis han aumentado exponencialmente y ahora el gobierno estadounidense los reconoce oficialmente. ¿Casualidad o preparación para una falsa invasión? Las religiones tradicionales están en declive en Occidente, creando un vacío espiritual perfecto para una nueva religión global. Los medios de comunicación bombardean constantemente con contenido sobre extraterrestres, preparando psicológicamente a la población. La tecnología 5G, con sus ondas milimétricas, podría ser la red necesaria para transmitir estas señales directamente a nuestros cerebros. Los teléfonos inteligentes ya nos tienen conectados 24/7 a una red global. ¿Qué pasaría si esa red fuera utilizada para algo más siniestro que publicidad personalizada? Serge Monast advirtió que este proyecto se activaría cuando las condiciones fueran perfectas: crisis económica global, inestabilidad social masiva y pérdida de fe en las instituciones tradicionales. ¿Te suena familiar? La pandemia, las crisis económicas, la polarización social extrema, todo parece estar alineándose perfectamente. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Qué puedes hacer si esto es real? Monast sugería que el conocimiento es la única defensa. Si suficientes personas conocen el plan, se vuelve imposible de ejecutar efectivamente. También recomendaba desarrollar pensamiento crítico, no creer automáticamente en manifestaciones sobrenaturales masivas y mantener conexiones humanas reales fuera de la tecnología. Algunos investigadores modernos creen que elementos del proyecto Blue Beam ya están siendo implementados gradualmente. Los deepfakes cada vez más convincentes, la realidad aumentada masiva, los eventos holográficos en conciertos y eventos deportivos. Todo podría ser preparación y prueba de tecnologías. La pregunta final es esta. Si mañana vieras a tu líder religioso apareciendo en el cielo hablándote directamente, ¿tendrías la fuerza mental para cuestionar si es real? ¿O te unirías a las masas creyendo que finalmente ha llegado la salvación? El proyecto Blue Beam puede parecer ciencia ficción, pero la tecnología para ejecutarlo ya existe. La motivación para controlar masas también existe. Y la historia nos ha demostrado una y otra vez que aquellos en el poder harán cualquier cosa para mantenerlo. Serge Monast pagó con su vida por revelar esta información. Su legado es una advertencia que no podemos ignorar. Mantente alerta, mantente informado y nunca dejes de cuestionar lo que ves, especialmente si millones de personas lo ven al mismo tiempo. ¿Tú qué piensas? ¿Es el proyecto Blue Beam una teoría conspirativa descabellada o una advertencia profética sobre nuestro futuro? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si este contenido te voló la mente. Y suscríbete porque tenemos mucho más contenido explosivo por venir. Recuerda, en Psique Oculta no hay verdades absolutas, solo preguntas que nos hacen despertar. Hasta la próxima investigación.